El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es bioseguridad. Vamos a ampliar un poquito más porque anteriormente en las clases estábamos hablando de bioseguridad dentro de un laboratorio. También hablamos de asepsia y desinfección. Y hoy vamos a continuar un poquitito respecto al tema. Bioseguridad son normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos, aquellos que pueden causar enfermedades. ¿Cuál es el objetivo de una bioseguridad? Contribuir a la construcción y apropiación de una cultura de comportamiento dentro del hospital y por parte de quienes, del equipo de salud, todos los que trabajan dentro del hospital. ¿Cuál es el fin de la bioseguridad? Es evitar riesgo de infección intrahospitalaria. Primeramente, cuidar a nuestro paciente, proteger al paciente, al personal hospitalario, a nosotros mismos y a la comunidad en general. También es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Siempre esa tiene que ser nuestra premisa. La bioseguridad también, si es que nosotros no realizamos todos los procedimientos para prevenir infecciones, ¿verdad? Corremos el riesgo de adquirir accidentalmente en infecciones, como por ejemplo el VIH, el virus de hepatitis B. Nosotros debemos considerar a todo paciente potencialmente infectante, ¿verdad? Una vez que nosotros realizamos procedimientos invasivos y hay que cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad y precauciones estándar, ¿sí? ¿Qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar o universales son diseñadas para proteger al personal de la salud frente a agentes potencialmente infecciosos. Se refiere a aquellos que pueden causar enfermedades. Y aquí nos cita algunas de las precauciones estándar que debemos de poner en práctica en el ambiente hospitalario. Son las siguientes. Primeramente, la higiene de manos, antes que nada, ¿sí? Lavado de manos, mínimo con agua y jabón, ¿sí? Luego también está lo que es lavado de manos con solución alcohólica, pero eso nunca reemplaza lo que es el lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Uso de equipos de protección personal según la evaluación de riesgo del paciente. También es la higiene respiratoria y etiqueta de tos. Cuando tenemos paciente respiratorio, ¿cuáles son los equipos de protección personal que debemos utilizarlo? Prácticas de inyección segura, ¿verdad? Que son las reglas de administración de medicamentos. También esterilización y desinfección correcta de los equipos médicos. Se refiere al manejo de los instrumentales, los equipos que vamos a utilizar ante una cirugía, ante procedimientos invasivos. Debemos desinfectar bien la zona. Los materiales que hemos utilizado también debemos de lavar bien, desinfectar y volver a esterilizar, ¿sí? Su envasado correcto, todo esto compete esta parte, ¿sí? Y limpieza del ambiente, que es una premisa también, ¿sí? Sí o sí, al ingreso de un paciente y al egreso tiene que estar el ambiente hospitalario limpio, ¿sí? Limpio y libre de gérmenes. Lo ideal, ¿verdad? Siempre es utilizar soluciones dentro del ambiente hospitalario, ¿verdad? Que son, cada hospital tiene en su servicio, ¿verdad? Tenemos productos que son para desinfección y debemos utilizarlos Hola, de manera correcta. Las preparaciones, ya algunos ya vienen preparados, otros como el hipoclorito de sodio, por ejemplo, se tienen que preparar, algunos de ellos, pero esto ya es el personal de limpieza quien coopera con nosotros. Nosotros debemos insistir nada más a que se mantenga limpio, ¿verdad? La zona, el alrededor del paciente, su inmobiliario, la unidad del paciente, una vez que va a ingresar, una vez que egresa, debemos de tratar de colaborar para que se pueda cumplir estas normas, estos protocolos.
¿Cómo podemos efectivizar las precauciones estándar? A través de uso de barreras de protección personal. Tenemos también ejemplos de algunos equipos de protección personal, como guantes, camisolines, barbijos, protecciones oculares y el descartes, ¿verdad? Descartador de elementos punzantes. Lo que debemos saber es cada uno en qué momento utilizarlo, ¿sí? De estas barreras físicas. Les voy a explicar uno a uno, ¿sí? También es importante saber los pasos para la colocación del equipo de protección personal, ¿sí? Que tiene que ir por orden. Y aquí muestra, ¿verdad? Primeramente tenemos la bata, luego se coloca lo que es las tapabocas, ¿verdad? Luego están las gafas y por último los guantes, ¿sí? Y para retirar es todo lo contrario, ¿sí? Primeramente los guantes, luego las batas. En cada paso que retiramos vamos lavando las manos, en cada paso. Retiramos los lentes y finalmente lo que es las tapabocas o barbijos, ¿sí? Y finalizamos con el lavado correcto de manos, ¿sí? Profe, los guantes encima de la manga de la bata, ¿sí era? Sí, tiene que ir un poquitito, más o menos como a la muñeca. Tiene que cubrir eso. Como una cerradura funciona entonces. Exactamente, sí. Gracias, profe. Generalmente los guantes estériles, ¿verdad? Estos de procedimiento puede utilizarse también, ¿verdad? Porque hay veces que vamos a utilizar en pacientes con aislamiento nada más y vamos a usar guantes de procedimiento, ¿verdad? Pero cuando hay guantes estériles, esos por ejemplo son un poquito más largos los guantes y da para poder estirar un poquitito y poner sobre la manga. ¿Cómo se emplean las precauciones estándares, verdad? ¿En qué momentos utilizamos lo que nos quiere decir? Cuando tenemos contacto con sangre o fluidos corporales, cuando se sospeche que el paciente es portador de alguna infección que se puede transmitir por estas vías, ¿verdad? Nos dice, en ningún caso que el paciente, en ningún caso que se manipule sangre, en ningún caso, vuelvo a repetir, se dejará de utilizar guantes resistentes. Entonces hay que emplear guantes, ¿sí? Cuando vamos a hacer una vía, cuando vamos a hacer curaciones, por favor utilicemos los guantes. Estas precauciones no excluyen otros tipos de aislamiento, dice, ni tampoco técnicas de asepsia y procedimientos llamados estériles. Por eso siempre hay que enfatizar el lavado de manos, dice, con solución antiséptica en todo momento. Vamos a hablar de lo que es precauciones de aislamiento por gotas para el uso de las mascarillas. Utilizar una mascarilla quirúrgica cuando se encuentre dentro de un rango de 1 metro del paciente. Antes de colocarse la mascarilla, hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol al 70% o con agua y jabón, dice. Lo ideal siempre es agua y jabón. Después del agua y jabón podemos utilizar la solución alcohólica al 70%. También es importante utilizar correctamente las mascarillas, gente. Hay que cubrir boca y nariz. Asegurarse que no haya espacio entre la cara y la máscara, ¿sí? Tanto como la quirúrgica como la N95 hay que cubrir boca y nariz. Y no tocar una vez más, todo momento no hay que tocar manos a mascarilla una vez puesta, ¿sí? Para retirarse la mascarilla hay que quitársela por detrás, dice, no tocar la parte delantera de la mascarilla. Desecharla siempre en recipiente cerrado, dice. Bueno, tenemos en nuestros descartes, ¿verdad? Y también tenemos lo que es para residuos comunes y residuos patológicos, ¿verdad? Las bolsas de basura pueden ser las blancas o rojas, generalmente son, ¿verdad? Ya lo que es para residuos hospitalarios. Ahí nosotros tenemos que desechar nuestras mascarillas una vez que nosotros utilicemos todo. No entre lo que es residuos comunes, ¿sí? Realizar higiene de manos inmediatamente después de retirar la mascarilla quirúrgica. El material de la máscara
o mascarilla debe ser impermeable, dice. No se recomienda, por lo tanto, dentro de un hospital, una mascarilla de tela, porque no cumple los requisitos de impermeabilidad. ¿Qué nos quiere decir? Que igual pueden pasar los microorganismos por esta vía. El uso correcto de mascarillas quirúrgicas debe ser utilizado por todo profesional que esté dentro del hospital. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza sí o sí como protocolo, no solamente cuando hay procedimientos que generan aerosoles. Es importante que la mascarilla quirúrgica sirva como barrera de protección, solo si cubre correctamente lo que es boca y nariz. Nos vuelvo a repetir aquí. No se puede retirar la mascarilla para hablar. No se debe de retirar la mascarilla para hablar, dice. Si lo va a hacer, no toque la parte frontal de la mascarilla. No hay que tocar en todo momento completo nuestra mascarilla. Vamos a contaminar todo. Lavarse las manos de forma frecuente antes y después de cada acción que realicemos a nuestro paciente. Si la mascarilla se humedece o se moja, hay que cambiarla, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para una buena colocación de mascarilla? También es importante que sepamos qué lado colocarlo, ¿verdad? Lavado de manos previo a la colocación. Verificar siempre que no esté rota la mascarilla. Identificar el borde rígido de la mascarilla. Vamos a ver una parte en medio de metal, ¿verdad? Y esa parte es la que va para arriba para poder moldear para la nariz. Hay que considerar lo que es la parte coloreada, ¿verdad? Celeste o verde agua generalmente es. Ese tiene que ir para el frente, ¿sí? Se tiene que visualizar. Entonces el otro color va para adentro, ¿sí? Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y también de cada lado de la oreja y detrás de la cabeza, según el lugar de apoyo de la goma, hay que ajustarlo correctamente sin manipular más nuestra mascarilla. Paso para retirarse, tomar de la goma, dice, y retirarla desde atrás hacia adelante de la cabeza. No retirar, no tocar la tela de la mascarilla y mantenerla alejada del cuerpo una vez que retiremos. Desechar la mascarilla inmediatamente en el recipiente correcto, dice, en el recipiente correspondiente, como ya le expliqué, en el que es residuo ya hospitalario, ¿sí? En el basurero correspondiente. No reutilizar las mascarillas quirúrgicas. De un solo uso, de un día nada más, podemos utilizarlo nosotros en el trabajo. Estas quirúrgicas. Las N95 son las que generalmente duran un poquitito más. Bueno, aquí nos muestra un ejemplo de N95, ¿verdad? En qué momentos utilizarlo. Esto, por ejemplo, podemos utilizar en procedimientos que generan aerosoles, procedimientos odontológicos en casos de reanimación cardiopulmonar, en caso de intubación, en caso de ventilación invasiva, aspiración de secreciones, en caso hoy en día que hay COVID, también podemos utilizarlos, ¿verdad? En el transporte del paciente intubado, sala de parto, en sala de recién nacido, ante una cirugía. Este, por ejemplo, es importante para todo procedimiento que genera aerosoles, ¿sí? Pero también es importante que sepamos, ¿verdad? Que una vez está contaminada, debemos desecharla también y cambiarla, ¿sí? Por más de que esto dure más tiempo. Precauciones estándar significa que toda sangre o fluido corporal nosotros consideremos infectado, así nomás. Entonces, por eso debemos de cuidarnos y cuidar al paciente. Algunos cuidados que tenemos que tener en el ambiente hospitalario en cuanto a precauciones estándar son las siguientes. No reencapuchar las agujas. ¿Por qué no podemos reencapuchar? Porque podemos ocasionar un accidente de trabajo. No comer o beber en áreas donde hay sangre o fluidos corporales. No tenemos que comer también dentro de la sala de internados o en el lugar donde estamos trabajando. Para eso tenemos que tener
nuestro lactario o también el comedor correspondiente, ¿sí? Después, no guardar alimento en los lugares donde se guardan materiales potencialmente infecciosos, dice. Siempre tenemos una heladerita en los lugares de sala de internado, ¿verdad? Que son generalmente para sangre, fluidos o medicamentos o vacunas o leche, ¿verdad? Leches especiales, ¿verdad? Que se extraen las mamás, ¿verdad? En recién nacidos, por ejemplo, ¿verdad? En esos lugares son solamente para estos materiales, no es para guardar alimentos, para respetar esas normas de bioseguridad. No tomar con las manos desprotegidas, vidrios rotos y más si estos están contaminados, ¿sí? Tenemos que cuidarnos. Sin querer queriendo podemos cortarnos también. Cubrir la piel y protegerla en caso de que esté herida, ¿verdad? Nosotros debemos de tener en cuenta eso también, ¿sí? Y utilizar guantes. Con más razón vamos a utilizar guantes si tenemos nosotros una herida en nuestras manos. Responsabilidades del trabajador de la salud. Es importante conocer cuando se está en riesgo de en contacto con sangre o fluidos corporales. Hay que aprender a protegerse de los riesgos de exposición, conocer y usar implementos protectores y practicar en forma segura aquellos procedimientos que llamamos precauciones estándar. Saber qué hacer si usted tiene una exposición accidental, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? ¿Qué protocolos debemos de seguir? En caso, hay veces que tenemos dentro del hospital lo que es protocolos ante por ejemplo, cuando accidentalmente nosotros manipulamos una aguja, ¿verdad? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Sí? Y vacunarse contra hepatitis B. Las 3 dosis que es importante, ¿verdad? Que es gratuito generalmente para el profesional de la salud. Aquí nos dice algunos patógenos de transmisión sanguínea, ¿verdad? Puede ser la hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, SIDA, y hepatitis C también. Nosotros necesitamos proteger nuestras membranas y nuestra piel, dice, del contacto con los fluidos, así también de objetos que pueden dañarnos, que son los cortopunzantes, como las agujas. Entonces hay que cuidarnos, ¿sí? Tenemos el riesgo, una vez que estamos dentro de un hospital, tenemos el riesgo de cualquier accidente laboral. ¿Cuál es el riesgo de tener una exposición accidental? Dice. Esto depende de que usted y el hospital trabajen en conjunto para protegerse. Planear cómo protegerse en el lugar de trabajo ante patógenos presentes en la sangre, prevenir lo que es la ocurrencia de las exposiciones, protegerse, ¿verdad?, con la vacuna de hepatitis B y también utilizar lo que es equipos de protección personal, ¿verdad? Y estar preparado, ¿verdad? En el caso de que tengamos una exposición accidental a sangre, ¿verdad? En los ojos o un pinchazo con aguja para actuar de manera rápida, ¿sí? Materiales necesarios para lo que es los equipos de protección personal, el lavado de manos, los camisolines, barbijos, protectores oculares, guantes, instrumentales y equipos y también lo que es de los desechos, ¿sí? La clase anterior ya hablamos de lo que es residuos hospitalarios y su clasificación. También es importante que se tenga en cuenta otros protocolos como el traslado del paciente, la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, el horario de las visitas, la toma de muestras de laboratorio y también el transporte de los mismos, descartes de material cortopunzante, ¿verdad? Debemos de saber utilizarlo, el manejo de los cadáveres, ¿verdad? La exposición a sangre. Lavado de manos. En todo momento hay que realizarse lavado de manos ante la atención de un paciente. Dice, el uso de guantes no invalida el lavado de manos. En todo momento hay que lavarse las manos, ¿sí? Antes y después de retirarse los guantes también hay que lavarse las manos.
nos protege contra infecciones. Los guantes también se utilizarán para prevenir el contacto con sangre o fluidos corporales. Su uso es particularmente importante para las personas que tengan cortes en sus manos, dice, ¿sí? Porque nosotras sí protegemos al paciente, ¿sí? También a nosotros. Al paciente podemos infectar. Ellos generalmente tienen sus defensas muy bajas. Y nosotros, con esos gérmenes frecuentes que tenemos en la mano, podemos causar, sin intención nuestra, ¿verdad?, una infección a nuestro paciente, ¿sí? Como yo les expliqué en algún momento dado, los gérmenes generalmente que tenemos nosotros, que nos protegen, ¿verdad? Cuando están en las áreas correspondientes no causan enfermedades. Pero si estos están en contacto con lugares, ¿verdad?, que debemos de proteger, por ejemplo, una herida de nuestro paciente, si esto está en contacto con los gérmenes de la mano, como por ejemplo los estafilococos, estos pueden causar infecciones al paciente, graves inclusive. Los guantes se cambiarán entre un paciente a otro, jamás utilizar el mismo guante por todos los pacientes, gente. Y también utilizar siempre hay que empezar de la zona limpia a la zona sucia, ¿sí? Nunca utilizar un guante ya contaminado y volver a tocar un área limpia, ¿sí? Hay que cambiarse nomás, o si no, retirarse y lavarse otra vez las manos ante los procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a realizar higiene y confort del paciente, utilizamos guantes. Y también vamos a utilizar guantes para alimentación de un paciente. Debemos de realizarlo en sus tiempos correspondientes, no utilizar una vez contaminados los guantes por un procedimiento que debemos tener las manos limpias. Los guantes deben de ser estériles en caso de que estos requieran, ¿verdad? Y también nos dice los guantes para uso estéril nos deberán reesterilizarse, dice. Los camisolines se utilizan en caso de salpicaduras con sangre o fluidos corporales y también en pacientes que están con aislamiento. Las batas quirúrgicas, ¿sí? Las batas de procedimientos también. Los barbijos se utiliza para cuando va a haber contacto con aerosoles o salpicaduras. Los protectores oculares en situaciones que hay salpicaduras en el rostro, ¿verdad?, con sangre o fluidos corporales para la prevención de esto, ¿sí? O ante algún procedimiento invasivo, ¿sí? Una cirugía, por ejemplo, o en el caso de aspiración de secreciones, también utilizamos protectores oculares. En cuanto a instrumentales y equipos, siempre en todo material contaminado con sangre o fluidos se trasladan al área de lavado, ¿sí? En cajas cerradas. Por ejemplo, en las cajitas que son de procedimiento, ¿verdad? Sí o sí, esto debemos de lavar, desinfectar correctamente, un buen secado, y después nosotros mandamos a esterilización, ¿sí? Utilizar siempre detergentes de uso hospitalario, ¿sí? En estos casos. Y cuando vamos a realizar un lavado de los equipos, también utilizar guantes especiales. Sin guante no hay que lavar ningún equipo que esté dentro del hospital, ¿sí? En cuanto al traslado del paciente, hay que tener siempre las precauciones especiales. Cuando manipulamos las basuras también, ¿sí? Siempre hay que tratar hay que realizar la clasificación correcta. Si hay sangre o fluidos, se eliminan en bolsas rojas, nos dice aquí como ejemplo. Si hay también orinas, heces o contenidos en frasco de aspiración, se eliminan estos que son desechos del cuerpo a través de los sanitarios. Y la limpieza de la unidad del paciente o de lo que es dentro del servicio. Cuando hay salpicaduras visibles o contaminación con sangre o fluidos, ¿verdad? Deben de ser inmediatamente, tienen que ser llamarse al personal de limpieza y limpiarse, ¿sí?
proceder a la limpieza y utilizar guantes cuando hay procedimientos de limpieza y desinfección. Y también el detergente o enzimático que corresponde, ¿sí? Aquí nos muestra las precauciones estándar por medio de las imágenes, ¿sí? No reencapuchar las agujas, el descarte es para eliminar elementos cortopunzantes, el lavado de manos, también en todo momento. También nos dice las batas, en qué momento utilizarlo, los barbijos. También tenemos lo que es las ropas y las basuras, ¿sí? Tenemos tachos, eso me olvidé, no les dije, los tachos especiales para las ropas ya contaminadas o sucias también, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Para finalizar, antes del contacto con el paciente, antes de realizar procedimientos invasivos, después del contacto con fluidos, después del contacto con el paciente y después de tocar el entorno cercano al paciente. Todo lo que nosotros toquemos, manipulemos relacionado al paciente, debemos de lavarnos las manos después, posteriormente a ello. Es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, alguna duda, está abierta a partir de ahora. Ninguna de mi parte, profe. Muy bien. Bueno, si no hay alguna pregunta, mantengamos lo que es la bioseguridad siempre en todo momento, una vez que nosotros ingresemos dentro del hospital. Lo que es precauciones estándar, respetar todos los protocolos a seguir, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en contacto con el paciente para la prevención de las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? De esta manera cuidamos la salud de nuestro paciente y también la nuestra. ¿Está bien? Y hay que, como yo siempre digo, hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Les voy a dejar la tarea.